Soberanía alimentaria sin el soberano, un nuevo invento de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, creado en el año 2020, fue presentado el pasado mes de febrero al cuerpo diplomático acreditado en Cuba. En el evento, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Agricultura, Idael Pérez, explicó que el plan se sustenta en el derecho de la población a una alimentación sana y adecuada y es una plataforma para lograr la seguridad en este ámbito, un aspecto de importancia estratégica para el país. Con el concepto de soberanía alimentaria, se designa el poder de una nación para definir su política agraria y alimentaria. Tal definición implica que los productos, distribuidores y consumidores gocen del correspondiente empoderamiento para lograrlo. Resulta que en países con sistemas autoritarios o totalitarios, donde el Estado tiene supremacía sobre las cosas y las personas, predomina la propiedad estatal sobre los medios de producción y las personas quedan reducidas a objeto, el concepto de soberanía alimentaria resulta imposible de implementar, por la sencilla razón de que los sujetos, poseedores de derechos y libertades para desempeñar el papel de soberano, no existen. Ese es el caso de Cuba. Precisamente por esa ausencia, Cuba antes de 1959 producía el 80% de los alimentos de origen agropecuario. Hoy solo produce el 20%, lo que obliga a erogar cientos de millones de dólares cada año para adquirir en el exterior lo que se puede producir en el país. La ineficiencia productiva, sostenida en el tiempo, ha conducido a una crisis cada vez más profunda, cuyas manifestaciones más visibles son la disminución en la producción de azúcar, de café, de carne, de arroz o de medicamentos, es decir, de productos básicos para sobrevivir, mientras que los precios aumentan y las colas alrededor de los mercados cada vez son más largas, la mayoría de las veces no para comprar, sino para ver si sacan algo de la venta. Ante ese deplorable estado, aspirar a una soberanía alimentaria sin antes analizar las causas del retroceso sufrido y sin la voluntad política correspondiente para restablecer las bases, los mecanismos y los derechos, las libertades, que antes permitían producir el 80% en el país, puede ser una falacia, una burla o cualquier otra cosa, menos un proyecto viable en ausencia del soberano. Entre las causas de la actual crisis productiva saltan a la vista, en primer lugar, la estatización con las dos leyes de reforma agraria de 1959 y 1963, que conjuntamente con la cooperativización elevaron las tierras estatales a más del 75% del total, y la 1968, que liquidó los restos de la propiedad privada que subsistieron hasta ese momento. Medidas acompañadas con una mayor centralización de las decisiones económicas y por lo tanto con la desaparición total de los pequeños y medianos empresarios, sin los cuales es imposible alcanzar la soberanía alimentaria. El tema de la soberanía alimentaria, debatido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma de 1996, fue el resultado de las experiencias de la vida campesina, particularmente la pequeña y mediana propiedad. No por casualidad, en la declaración final del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar en Habana en 2001, la soberanía alimentaria se definió como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción. En Cuba ese derecho de los pueblos, basado en la pequeña y mediana producción, no existe. Por lo tanto, el primer paso para aspirar a dicha soberanía es devolver a los cubanos ese derecho vulnerado, el de ser el soberano. Las tecnologías, la ciencia y la participación de las universidades, enarboladas como nuevas iniciativas, ni son nuevas ni resultan suficientes. Cuba ha contado desde hace décadas con múltiples universidades y centros de investigación agropecuarios, entre otros muchos. La Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey de 1962, Instituto Cubano de Investigación de Derivados de la Caña de Azúcar 1963, Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro D. Humboldt 1964, entre otros. Además de la extensa red de universidades y centros de investigación agropecuarios, gracias a las ventajosas relaciones con la Unión Soviética,
Particularmente, después del ingreso a la CAME en 1972, Cuba contó con una potente infraestructura de maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos, sistemas de riego y empleos de miles de toneladas de herbicidas, pesticidas, fertilizantes y de concentrados alimenticios para la ganadería, muy superior a los que contaban el resto de los países de América Latina. Sin embargo, el nivel de la productividad cubano era más bajo de la región. ¿Pero por qué fue así? Sencillamente por el predominio absoluto de la propiedad estatal, la decisión política de impedir la existencia de la pequeña y mediana propiedad y el resurgimiento de una clase media nacional. De espaldas a los hechos, después de intentar una y otra vez aumentar la producción agropecuaria desde la primacía de la empresa estatal, el pasado mes de marzo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, habló de una recuperación gradual en los primeros 3 meses de 2022 que estuvo ausente en la vida de los cubanos. De todas formas, admitió que ese incremento no servía para recuperar el PIB alcanzado en 2019, antes de la pandemia del coronavirus. Lo cierto es que, según sus propias palabras, que dejó de cumplir el plan de cultivo de arroz, de carne bovina y de cerdo, de leche, y que 439 empresas continúan con pérdidas. Además, la campaña de productos estratégicos como el azúcar y el arroz se quedó por debajo del rendimiento esperado. Resulta significativo que el proyecto de ley, presentado en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se hiciera en presencia del cuerpo diplomático como si se tratase de un logro obtenido. La invitación personal al diplomático, realizada por el ministro de Agricultura, a cooperar con el país para llevar a feliz término los objetivos propuestos, hace pensar que el propósito de la presentación era brindar una imagen de cambios al exterior para, una vez más, solicitar ayuda a accionistas. El ministro recordó que Cuba lleva sometida, según él, a más de 6 décadas de un ferrobloqueo por parte de los Estados Unidos, el cual tiene un impacto negativo en la producción agropecuaria y en la importación de alimentos, a lo cual se suman las afectaciones derivadas del cambio climático y de la actual crisis del COVID-19. Tal parece, según sus palabras, que con el novedoso plan, Estados Unidos suspenderá ese férreo bloqueo. Supuestamente, el cambio climático dejará de afectar y el COVID-19 desaparecerá. El proyecto de ley, dirigido a lograr la soberanía alimentaria en Cuba y a la educación nutricional, tendría realmente valor e importancia si en el mismo se colocara en primer lugar la evolución de los derechos y libertades a los cubanos, empezando por los productores, es decir, restituyendo la figura del soberano como premisa para la soberanía alimentaria. En cuanto a la educación nutricional, habrá que esperar que se produzcan los alimentos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.